Muy buenos días amigos y hermanos que nos escuchan. Sean bienvenidos. Ya nos encontramos en el primer día de la semana y para quien les habla es un gusto de encontrarnos nuevamente en esta nueva semana juntamente con ustedes y poder escuchar la palabra del Señor, sus mensajes que tiene para nosotros y podamos nosotros como seres humanos ponernos al servicio de Él. Ahí donde te encuentres, te invito de que puedas acompañarnos a orar y pedir la dirección del Señor a través de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre en el cielo y en la tierra. Cuán agradecidos estamos, Padre, en esta mañana, porque creíste conveniente y que por tu misericordia estamos aquí, Señor, ante tu presencia, a través de tu Hijo, Señor, que nos puedas acompañar, que nos puedas dar esa sabiduría, ese entendimiento al escudriñar tu palabra en esta mañana. Acompáñanos, que sea usted nuestro instructor y que abras nuestro entendimiento y podamos entender el mensaje que tienes provisto para todos nosotros en este día. Acompáñanos, favores que te lo pedimos, confiando en los méritos de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a ir al estudio, ansiosos por servir. Estamos entrando ya en esta recta final del estudio de este trimestre y para toda la semana el título general se titula La obra final y la última escuela. La obra final y la última escuela. Entonces, ya estamos entrando en la última etapa de la educación. En este trimestre, el Señor ha provisto a través de su palabra de que podamos nosotros entender cómo es la educación, de dónde proviene la educación, quiénes son los que se convierten en los educadores y quién es la fuente de la sabiduría donde proviene la educación. Entonces, hemos visto por etapas y hoy en día ya nos encontramos en la última escuela provisto por el Señor, que dónde se está llevando y dónde se llevará a cabo. Por eso es que el día de hoy, en este primer día de la semana, ya el estudio se titula Ansiosos por servir. Ansiosos viene de la palabra deseo o de la palabra ganas, y servir viene del verbo servicio. No, eso debe ser nuestro anhelo, tanto mío como el tuyo, ahí donde te encuentres. Así no hayas tenido esta educación, muchas personas así no hayan conocido o no conozcan lo que el Señor ha provisto. Hay personas que tienen este espíritu de servicio y cada vez que tú te encuentras con estas personas, ellos son tan amables y son tan ansiosos de poder servir a aquella persona con quienes se encuentran o se relacionan. Entonces, para ir a la primera pregunta del estudio de esta mañana, dice, ¿qué perspectiva debemos obtener, ¿no? A fin de reconocer la educación como un medio para lograr un fin más que un fin en sí mismo, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva? En otras palabras, ¿qué panorama debemos obtener a fin de reconocer la educación como un medio para lograr un fin? Vayamos al libro de Efesios, el capítulo 1, verso 17 y al 19, ¿no? Verso 17 y 19. Voy a utilizar la versión lenguaje actual para poder entender de una manera más práctica el texto citado para esta mañana. Dice Efesios 1, verso 17 y 19, verso 17 al 19, dice, le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre maravilloso, que les dé su espíritu para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios.
También le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados y de la salvación que Él ha dado a los que son suyos. Verso 19. Pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites. El poder de Dios no tiene límites. El testimonio Mensajes de Loma Linda, página 71 y la página 72 dice lo siguiente. Cristo no dijo a sus discípulos para que establezcan un seminario en Jerusalén y reúnan a los estudiantes a fin de ser instruidos en los clásicos superiores, sino que ir por todo el mundo, dijo él, y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál era el plan del Señor? Cuando Cristo estuvo en esta tierra, no le dijo a sus discípulos que establezcan escuelas o hagan seminarios en el lugar de Jerusalén y que reúnan a los estudiantes a fin de ser instruidos en los clásicos superiores. No fue el mandato, no fue una enseñanza que nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en esta tierra, le dejó a sus discípulos. Él no dijo, hagan esto, sino que Él les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. En la siguiente párrafo, o en la siguiente página, la 72 dice, no reúnan a aquellos a quienes Dios ha dado esta comisión. Esta comisión que Dios le ha dado es una comisión para toda aquella persona que se encuentra apto para servir y ansioso para servir a los demás. Es un don maravilloso que Dios le da a las personas. Y le dice, no reúnan a aquellos a quienes Dios ha dado esta comisión, haciéndoles creer que tiene que pasar años en la universidad a fin de obtener una capacitación para la obra del Señor. No es necesario ir a una determinada escuela, a una determinada universidad para que tú lleves este mensaje, porque el mensaje es de Dios, no es mensaje del hombre. Y la pluma inspirada dice, no reúnan a aquellos a quienes Dios ha dado esta comisión, que no lo deben reunir ¿en dónde? En las universidades o en lugares para que supuestamente, entre comillas, sean instruidos por el hombre, sino que dice que no se reúnan aquellos a quienes Dios ha dado esta comisión, haciéndoles creer que tienen que pasar años en la universidad a fin de obtener una capacitación para la obra del Señor. La presencia de Cristo, escuche muy bien, hermano y amigo que nos escuches, dice, la presencia de Cristo es de más valor que años de aprendizaje. La presencia de Cristo es de más valor que años de aprendizaje. Lo puedo entender de esta manera y lo puedes entender tú también allí donde estás escuchando este mensaje. Que el quien lo dice no soy yo, sino lo dice el espíritu de profecía. El espíritu del Señor, el espíritu de los profetas es el que está hablando en esta mañana, y solamente el quien te habla es un instrumento en las manos de Dios, donde el Señor nos está hablando en esta mañana diciendo que la presencia de Cristo es de más valor que años de aprendizaje. En nuestra mente nos han implantado de que tenemos que ir a prepararnos para llevar este mensaje de salvación, que es el Evangelio, que tenemos que ir a una determinada institución y poder prepararnos. No, el Señor en su mensaje dado en esta mañana es que no ha sido provisto y no ha sido el plan del Señor de que se establezcan estos lugares en las ciudades y que el ser humano, la persona, el joven,
en esta última etapa de la enseñanza, no es necesario que tú vayas y te vayas a preparar en una universidad, sino que para las cosas de Dios deja que el Espíritu Santo te instruya. Y de esta manera, el mensaje que tú vas a dar es un mensaje divino, no un mensaje humano. Dice, vayan de dos en dos, dependiendo de Dios y no del hombre, para su sabiduría y su éxito. Hoy en día nos hemos puesto en las manos de otro ser humano, de que si no nos capacitamos, si no estamos, si no hemos estudiado 5 o 6 años en una universidad, no estamos aptos para llevar este mensaje. Es un grave error que el mundo nos ha ofrecido o nos ha dado esta enseñanza de que si tú eres, que tú tienes ese don de servicio, si tú tienes esas ansias de servir, de ser un canal de bendición para otras personas, no es necesario que tú te vayas y te prepares en una universidad. No ha sido el plan del Señor que hagas eso, sino que el plan del Señor dice, vayan de dos en dos, dependiendo de Dios y no del hombre, para su sabiduría y su éxito. Que escudriñen las escrituras y presenten entonces otras las verdades de la palabra de Dios y sean guiados por los principios que Dios ha determinado. Esos son los principios que Dios ha determinado, la enseñanza que Dios ha provisto en esta escuela de los profetas. En aquel tiempo, en el tiempo de nuestro Señor, ya existían desde mucho antes estas escuelas. Una escuela dirigida por Dios, inspirada a través de los profetas, cuyo nombre se llamaba la Escuela de los Profetas. Y también existía la Escuela de los Rabinos. Quienes instruían allí eran los príncipes, los sacerdotes, los maestros en la ley, quienes daban instrucción a los jóvenes en esta etapa. Pero en la enseñanza que el Señor ha provisto desde un inicio a través de la Escuela de los Profetas, era guiada por la palabra, era guiada por el mismo Dios a través de su Espíritu, quienes instruían y quienes recibían los estudiantes en aquel lugar de preparación. Y ya vemos cuál es la diferencia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de que la educación que ofrece Dios a través de los profetas y cuál es la educación que ofrece el mundo a través de los maestros en aquel tiempo y por qué no decirlo hoy en día a través de los maestros que están designadas en la enseñanza en las diferentes instituciones que hoy en día el mundo ofrece en temas de educación? ¿Cuál era el fin? ¿Cuál era la distinción? ¿O cuál era el panorama? El panorama que podemos obtener para reconocer la educación como un medio para lograr un fin es que la enseñanza que Dios ofrece era una enseñanza de donde el ser humano, el joven, venía con esas ansias de servir a otra persona, de servir al mundo entero, con lo que había recibido como regalo del Señor en la educación. Pero en la educación que el mundo ofrece hoy en día, es una enseñanza donde solamente el que ha sido educado va a ser beneficiado sin interés de los demás. Allá con el resto, yo solamente ejerzo mi profesión en lo cual yo he sido adiestrado. Hay una diferencia bien, por decirlo así, demarcada en la educación de Dios y la educación del hombre. Entonces la pregunta dice, ¿qué perspectiva o qué panorama debemos obtener a fin de reconocer la educación como un medio para lograr un fin más que un fin en sí mismo? La educación que ofrece el mundo es para beneficio personal y la educación que ofrece Dios es para beneficio de todos. Y ahí es donde entra el evangelio predicado a todo el mundo y a toda criatura, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Qué diferente educación que Dios enseña a sus hijos y cuál es la diferencia con la educación que ofrece el mundo. Entonces, la respuesta considerada de acá dice que la educación que ofrece el mundo es para beneficio personal y no para servir al resto, ¿no? Entonces, consideramos en esta primera pregunta,
Eh, Haciendo un comentario extra de esta cita, amigos y hermanos, tu padre de familia, tu madre de familia, tu amigo, hermano, quienes están escuchando estos mensajes, eh, quizás para nosotros puede ser algo chocante o algo de que no podemos quizás ponernos tan de acuerdo, pero lo que está hablando o quien habla aquí en esta mañana es la voz de Dios. Así Dios lo ha provisto y así lo ha marcado para que vea una diferencia, cuál es la educación que Dios ofrece y cuál es ese fin, y cuál es la educación que el mundo ofrece y cuál es ese fin. El fin en la educación que el mundo ofrece es para servirnos a nosotros mismos, pero en la educación que Dios ofrece no es para que tú te sirvas, sino que tengamos el ejemplo de que el Señor dice que Él vino no para ser servido, sino para servir. Y eso debe ser nuestra ansia de servir al mundo, llevando este mensaje de vida eterna que es presentando el Evangelio a toda criatura. Eso debe ser nuestro anhelo, mi querido amigo y hermano. Vamos a ir a una segunda pregunta. Dice, ¿cuál es uno de los requisitos para entrar a las filas de Cristo? Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos 10, versículo 45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí vemos este maravilloso regalo que Dios nos ofrece a través de su Hijo, viniendo como un ser humano humilde y sencillo, habiendo sido educado, como ya hemos estudiado, en su hogar por sus padres, habiendo recibido esta educación a través de los profetas, en los rollos que existían en aquel tiempo, en los rollos de pergamino, de papiro, quienes era enseñado a través de sus padres. Y cuando llegó a una edad ya, por decirlo así, adulta, nuestro Señor Jesucristo ofrece su vida en rescate de la nuestra, ya que nosotros, por desobedientes, hemos transgredido su santa ley. Ahora Él en esta vida tenía que venir como un siervo para que en lugar de que nosotros le sirvamos a Él, Él se hizo siervo ante nosotros, dando su vida en rescate por nosotros. Qué gran ejemplo tenemos de nuestro Maestro, a quien hemos optado por servir en este momento, en esta vida, en este caminar diario que tenemos. Entonces, el testimonio Servicio Cristiano, la página 14, dice también que cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. El que debe ser agua viva, el que bebe del agua viva, llega a ser una fuente de vida. ¿Qué principio podemos obtener, no? De que si tú recibes un regalo, que sin merecer, también debemos nosotros compartir ese regalo. En este estudio, dice, el que bebe del agua viva, llega a ser una fuente de vida. El que recibe, llega a ser un dador. La gracia de Cristo en el alma es como un manantial en el desierto, cuyas aguas surgen para refrescar a todos, y hace a los que están por perecer ávidos de beber el agua de la vida. Dios espera un servicio personal de cada uno de aquellos a quienes ha confiado el conocimiento de la verdad para este tiempo. Escucha bien, amigo y hermano. Dice, Dios espera un servicio personal de cada uno de aquellos a quienes ha confiado el conocimiento de la verdad para este tiempo. No todos pueden salir como misioneros a los países extranjeros, pero todos pueden ser misioneros en su propio ambiente, para sus familias y su vecindario. Cristo se hallaba solo a pocos pasos del trono celestial cuando dio su comisión a sus discípulos, incluyendo como misioneros a todos los que creyeran en su nombre, ¿no? Hoy en día el Señor te ha llamado a ti y me ha llamado a mí y sigue llamando a muchas personas para que sean misioneros
en sus propios lugares, en su propio terreno, ¿por qué no decirlo así? En su propia cancha. No, quizás puede decirte el mundo que para que tú seas un misionero, para que tú seas un ministro, puedes ir y prepararte a una escuela o a una universidad. El Señor te llama así como estás. El Señor te va a capacitar. Su espíritu está tan apto de podernos enseñar, tanto a ti como a mí. Solo que nos dejemos llevar en el camino del Señor y lo tengamos a Él como nuestro maestro. No es necesario la educación, no es necesario ir 5 o 6 años y puedes decir voy a prepararme para llevar esta misión. El Señor te llama a ti en este momento de que tú puedas ser un misionero. Ahí donde te encuentres, en tu casa, en tu trabajo, en tu familia, ahí es donde el Señor te llama para que tú puedas llevar esta gran verdad y puedas presentar el Evangelio a toda persona, a toda alma sedienta que esté dispuesto a recibir este mensaje. La pregunta dice, ¿cuál es uno de los requisitos para entrar a las filas de Cristo? ¿Cuál es uno de los requisitos para entrar a las filas de Cristo? Tienes que querer servir a los demás. Es un requisito indispensable. ¿Por qué? Porque ¿de qué te sirve tener el mensaje, tener el conocimiento cuando tú no tienes el espíritu de servicio? De nada valdría, mi querido amigo y hermano. Tenemos que ser misioneros serviciales y tener esas ansias de servir a los demás y no servirnos a nosotros mismos. ¿De qué nos sirve tener el conocimiento? ¿De qué nos sirve tener la palabra cuando tú no quieres compartirlo con el resto? Entonces sería algo inaudito de que no debería estar acorde con lo que el Señor o el plan del Señor que quiere para nosotros. El Señor desea de que tú y yo, joven, jovencita, madre de familia, padre de familia, de que tú seas un servidor en la causa del Maestro. Por eso dice, vayan de 2 en 2, dependiendo de Dios y no del hombre para su sabiduría y su éxito. Qué gran lección tenemos en esta mañana que el Señor ha provisto de que nosotros debemos tener esas ansias por servir, así como lo tuvo nuestro Maestro, viniendo en lugar de que nosotros le sirvamos a Él, Él vino a servirnos y llegar al punto de dar su vida en rescate por nosotros como pecadores. Que en esta mañana el Señor te bendiga y que te pueda dar este entendimiento, este discernimiento a través de su palabra y podamos entender cuál es el mensaje para nosotros hoy en día que el Señor ha provisto y que nosotros debemos prepararnos como misioneros en el lugar donde nos encontremos, sin necesidad de estar preocupados o de estar pensando ir a una determinada institución para prepararnos. Tenemos al mejor maestro de los maestros, quien nos capacitará para terminar esta gran obra que ha sido encomendada a todos nosotros los que nos hemos puesto en este caminar a diario con el Señor. Que el Señor te bendiga ahí donde te encuentres, a donde te vayas a dirigir, y con tu servidor estaremos encontrándonos en un nuevo estudio y que tengas un buen día. Hasta la próxima.